un joven de Madrid que llegaba nuevo, que había sido campeón de Castilla y que aparecía en el campeonato de rallies de una forma discreta, con su, digamos, chulería absolutamente negativa, dispuesto a aprender y con una vocación de campeón del mundo brutal, digamos, a la cual la mayoría de la gente le respondía pues con una sonrisita en broma. Yo fui de los primeros en morder el polvo en el asfalto, porque era un hombre que arañaba segundos de una manera tremenda, y creo que fui uno de los primeros en comprobar que verdaderamente su vocación de campeón del mundo era auténtica y seria. Dejé de ser campeón de España de rallies porque él empezó a hacerlo en el 87 y 88, y entonces pues quiero decir, lo que está ocurriendo hoy pues ya el año pasado, digamos, abrió los ojos de mucha gente en todo el mundo. Salvador sabía perfectamente, como todos los que estábamos compitiendo, cuáles eran las auténticas posibilidades de Carlos. Es un gran piloto, tiene una facilidad de conducción brutal, si no, no podría estar ahí, pero quiero decir, esto es una cualidad innata que tiene él, pero digamos, es un hombre terriblemente consistente. Para estar donde él está hay que luchar una barbaridad. Para hacer el programa que él está haciendo este año hay que luchar una barbaridad. Para conseguir que unos alemanes, unos japoneses, unos italianos que hacen neumáticos confíen en un español, hay que ser un hombre terriblemente consistente, y Carlos lo es, y ahí está su fuerza. Pero Carlos apareció de la mano de Juanjo Lacalle y lo empezamos a conocer porque era muy joven, y Juanjo pues consiguió un Panda y corrían con un Panda y siempre nos daba la vara Juanjo, porque este chaval tienes que ver un día cómo corre y tal. Dale, Juanjo, venga, está siempre liado uno con los entrenos, y Juanjo, venga a dar la vara con el Carlos, ¿no? Que en aquella época era Carlitos. Y es la manera de conocer a Carlos, ¿no? Que era un jovencito muy aplicado, yo diría, ¿eh? Y entonces, deportivamente ya a nuestro nivel, yo lo encontré en un Baviera que corría ya con la red Renault de Castilla, y corría con me parece que era un Sevens, era de aquellos de motor central, ¿no? Un R5, y ya estaba mojado, y en unas bajadas del Rally de Baviera, principio de Baviera de Madrid, ya me di cuenta que hacía ya unos tiempos muy buenos, ¿no? Entonces fue el momento que dije, este tío va deprisa a nuestro nivel, ¿no? Yo diría que estos son los dos puntos de referencia que tengo yo más claros. Carlos, para que veas lo que son las damas, me acaban de llegar un pequeño papelito en el que me preguntaban, ¿y cuándo se cambió de lado la raya del pelo? Yo creo que hace mucho tiempo. Hablando de Antonio Boto, me ha sorprendido mucho la forma en que conociste a Antonio Boto. Lo que pasa es que yo no creo que Antonio Boto supiera que tú habías tenido de profesor a Toni Velázquez, todo un campeón del mundo de boxeo, ¿no? No, yo creo que fueron unas circunstancias un poco extrañas, pero sí tenía razón, sí. Nos conocimos en un momento un tanto delicado, pero luego yo creo que a raíz de ahí pues surgió una gran amistad y casi 3 o 4 años de colaboración, de sufrimiento juntos, y la verdad es que con Antonio he pasado muy buenos ratos y ha sido, pues, ella ha sufrido conmigo parte del comienzo de lo que ha sido pues de lo que fue nuestra etapa de despegue en el Campeonato de Castilla, luego después en el Campeonato de España, y la verdad es que como copiloto era un gran copiloto, y como persona y amigo también. Yo creo que hemos pasado unos ratos juntos para mí inolvidables. Hemos oído hablar de consistencia, de dedicación, de trabajo, de niño prodigio, pero ¿cuáles son las verdaderas virtudes de Carlos Sainz al volante? Bueno, yo creo que con lo que ha salido ahí más o menos, la gente es la que tiene que decidir cuáles son las virtudes o no. Para mí es difícil de decir cuál es mi propia virtud. Yo trato siempre de fijarme, yo siempre he tratado de fijarme en los demás, he tratado de abrir los ojos, de escuchar con atención lo que la gente que yo entendía que está calificada para hablar sobre un tema, pues intentar de escuchar y aprender al máximo, ¿no? Tratar de asimilar lo que veía. Me fijaba en vídeos, me fijaba en películas, porque en aquella época cuando empezaba pues no había tantos vídeos, y bueno, tratar de imitar al que sabe, ¿no? Y luego por supuesto poniendo tu granito de arena, pero yo entiendo que también a veces están exagerando en los elogios que están diciendo, porque tampoco es para tanto. Yo de verdad creo que lo importante en todo en la vida, para mí me da muy buen resultado, ha sido escuchar, y abrir los ojos y agudizar el oído. Como comentaba también Antonio Zanini,
hay una persona que ha estado siempre muy cerca de ti, desde el primer rally, dando la vara, como decía el propio Antonio, que es Juanjo Lacalle. ¿Qué ha sido Juanjo Lacalle en la vida de Carlos? Bueno, pues ha sido un poco de todo, porque al principio, cuando yo era un chaval que tendría 12 o 13 años, al que le daba la vara para que me contase cómo les había ido en el rally con mi cuñado, pues era él, tenía la paciencia de contármelo, luego ha sido copiloto, ha sido sponsor, pero yo creo que ante todo ha sido un gran amigo mío, y eso es importante, porque sin esa relación creo que hubiese sido muy difícil seguir juntos tanto camino como el que hemos hecho, ¿no? Y yo creo que eso es lo más importante al final de todo, porque todo pasa y lo importante es que Lo que queda, ¿no? esa amistad sea consistente. Ya hemos llegado, las propias imágenes nos han llevado hasta ahí, al Campeonato del Mundo de Rally. Yo creo que ya es momento de que veamos cuáles han sido tus progresos en este bloque, que yo diría que es un bloque con evidente punto y seguido, y quizás por eso sea el bloque más corto. Un bloque en el que incluso un hombre como Didier Oriol también te elogia, y de una manera notable. Con las puertas del Mundial entreabiertas por un contrato con Ford de más futuro que presente, Carlos Sainz tenía que empezar a sonar entre los grandes. El dominio de Lancia era insultante, y si algo preocupaba a los italianos eran las pretensiones de sus propios pilotos. Las marcas que intentaban acercar sus productos a los nacidos en Turín, para empezar, tenían problemas para encontrar conductores. La seguridad en sus propias fuerzas del madrileño y su contrastada habilidad en el certamen español fueron los factores que le empujaron al circuito de Estoril, donde debía disputarse la primera superespecial del Rally de Portugal de 1987. Arriba, en la tribuna, como siempre nervioso, estaba Juanjo Lacalle. El tío de Carlos, como cariñosamente le conocen en el mundo de las cuatro ruedas, también iba a asistir al primer paso mundialista de aquel crío que le había hecho cumplir una vieja promesa algunos años antes. Tan espectacular fue el debut de Sainz como los gestos de Juanjo siguiendo las trazadas de un piloto que había criado en sus brazos. Desde que empezamos a trabajar juntos, Carlos y yo, la meta, por supuesto, que era hacer la meta final era hacer el campeonato del mundo de rallies, y bueno, y si se podía ganar, pues mucho mejor. El camino para un español es muy difícil, era muy difícil y sigue siéndolo, el poder entrar en un equipo oficial del mundial, porque hay muy pocos equipos, y a diferencia de la Fórmula 1, los pilotos elegidos en rally no pasan de 8 o 9, entonces ser uno de esos 8 o 9 es muy muy difícil. La primera participación de Carlos en el Mundial fue en el Rally de Portugal. Creo que fue un gran éxito, porque en la primera especial marcó un scratch. Era en un circuito de Estoril, la gente podía achacar ese scratch a que era en el circuito, y Carlos de alguna forma se le consideraba un poco circuitero. Pero más adelante, cuando el rally echó a andar, marcó de nuevo 2 scratch más, hasta que el coche tuvo un problema de turbo y nos quedamos fuera de carrera. Fue un gran comienzo. Bueno, fue el prólogo de lo que luego ha sido hasta la fecha de hoy la carrera de Carlos en el Mundial. Hicimos unas participaciones esporádicas ese año. Al año siguiente volvimos a hacerlas, pero ya con el equipo oficial de Ford Motorsport de Inglaterra. Y las actuaciones de Carlos pues eran brillantes en cualquier terreno donde él estaba, y sobre todo en tierra causó gran sorpresa la forma de conducir de Carlos, que se le consideraba un piloto como español, pues un piloto especialista en asfalto. La gran sorpresa llegó cuando en el Sanremo del 88, con un rally muy complicado porque llovía, porque había niebla. Era en Italia, los italianos conocen perfectamente el Rally Sanremo, están en su casa, la fábrica está en Italia, de Lancia. Carlos conseguía con el Ford imponerse al principio de la carrera, marcar unos tiempos increíbles, y ahí fue la gran sorpresa, y creo que el lanzamiento definitivo de Carlos Sainz al Mundial. En aquel momento empezaron a llover ofertas. Incluso, bueno,
Ángel Orte, presentador de este programa, fue testigo de aquella historia en un hotel de San Remo, que parecía un poco una película de Luis de Funes. En cuanto a puertas que se abren, subíamos, bajábamos escaleras, las ofertas llovían y pensamos que la oferta mejor en aquel momento era la de Toyota para hacer un campeonato del mundo entero. Mi relación con Carlos, la verdad es que ya es de hace algunos años. Yo lo conocí a través de Juan Carlos Oñoro. Juan Carlos era amigo mío de hacía algunos años, ya había empezado en la Copa TS al mismo tiempo que yo, y un día nos dijo que de los dos cuñados que tenía uno que iba muy bien y otro que iba mucho mejor, que era Carlitos. Entonces Carlos empezó a correr con un R5 en un rally en el que yo también corría, y la verdad es que, sin que no sirve de mucho, pero nos daba unas palizas a todos los que corríamos desde hacía muchos años, y ya vimos que aquello era una cosa especial. Profesionalmente yo tuve creo que es el honor de poder estar con él en el equipo Racefort. Fueron 2 años intensos y difíciles al principio. Los comienzos de Carlos, yo creo que en ninguna marca han sido fáciles, porque él ha exigido siempre un trabajo, y a lo mejor ninguna de las marcas en las que ha estado al principio estaba acostumbrada al esfuerzo que él pedía. Y luego, como mi relación, ya para acabar de tenerla de todos los tipos, fue una vez salir de copiloto en la baja con él, en la baja del año 88 con el RS200 que él corría campeonato de tierra. La verdad es que yo ya estaba en aquel momento, había dejado de ser director del RACE y me había ido a Cataluña, y el RAC, es quien organiza la baja, me dio un poco, dice, no, pero vamos a correrla y tal y cual, porque tú lo has corrido otros años y no sé qué. La idea es que en la baja, la verdad es que el copiloto tiene poca misión, y yo pensé, bueno, ir sentado al lado de él, como a mí Carlos me merece gran confianza, pues no me parecía que fuera muy peliagudo. Luego, durante la baja, Carlos todo el rato se fue quejando de que el coche corría muy poco y íbamos desconectando en quinta a 200, y entonces pues a mí me parecía que aquello que no corría era muy esto, y luego finalmente, como el coche no estaba muy preparado para aquello, se desarmó. Pero la experiencia, como todas las que hemos tenido con Carlos, fue muy buena. Carlos Sainz es un piloto que connais très bien. Carlos Sainz es un piloto que conozco muy bien. Hemos corrido juntos en el mismo equipo. Es un piloto que es muy rápido, que anda mucho. Es un español que, cuando quiere alguna cosa, hará todo para conseguirlo hasta el final. Será un rival muy difícil para mí hasta el final del campeonato.